Saludos. Dentro de las expresiones algebraicas hay unos muy particulares que son los monomios, que es parte de lo que van a ser más adelante los polinomios. Los monomios tienen ciertas características que son las siguientes. Están formados por un solo término, o sea, no hay sumas ni restas. Si hay una suma y resta, ya no es un monomio. Y está compuesto por un número y letras, bueno, las variables, pero esas variables, eso sí, tienen la condición que el exponente tiene que ser un número natural, o sea, tiene que ser un número entero que sea positivo, no puede tener exponentes negativos. Podemos ver aquí ejemplos de monomios, tiene un solo término, el exponente de la x y la y es 1 y 1, aquí tiene un solo término, el 4 es negativo, no hay problema, pero el exponente de la a y la b son 3 y 2, son números enteros positivos. En este caso tenemos una fracción, no hay problema, pero las potencias, las variables, sí tienen exponentes 2 y 1, son enteros positivos. Esos son monomios. Pero en este caso, esto no es un monomio porque hay una suma. Esto no es un monomio porque hay una resta. Esto no es un monomio porque una de las variables tiene un exponente negativo. También tendríamos que agregar este otro caso. Si tenemos la expresión, por ejemplo, 2x a la 2 sobre y a la 3, tampoco es un monomio. La variable no puede estar en el denominador. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros aprovechamos las leyes de las potencias, esto es lo mismo que poner y a la menos 3. Como está abajo, lo pongo arriba, pero le cambio el signo. Entonces, en realidad, el exponente es negativo. Entonces, no puede tener la expresión las variables en el denominador, no pueden estar en la fracción abajo. Entonces, porque entonces no sería un monomio. Entonces, eso es básicamente la clasificación de monomios. Cuando hablamos de los monomios, ellos están formados, como dijimos al principio, por un número, en este caso es el número que tiene al frente, en este es menos un tercio, y por la parte literal, que son las variables, en este caso el x2, y3 y la z. Entonces, generalmente vamos a tener factor numérico o coeficiente numérico, que es el número del monomio, y la parte literal, que es la parte de las variables con todo y su exponente. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos tres monomios. Su factor numérico es el 2. El factor numérico es el menos 3. Vea que el signo es parte del coeficiente numérico. Y en este caso, como no lo ven, en realidad aquí el factor numérico es 1. Y la parte literal es simplemente las variables con su exponente, el x3, el b a la 2, el a3b4 y listo. Si ustedes tuvieran la expresión, por ejemplo, veamos uno extra, si tuvieran la expresión menos 2 tercios, x a la 6, y a la 4, entonces su factor numérico va a ser el menos 2 tercios. Y la parte literal, x a la 6, y a la 4. Ese sería un ejemplo extra. O, por ejemplo, si tuvieran la expresión menos x a la 2 quintos, entonces, ¿quién es su factor numérico? Aquí no se ve nada, es un 1. Entonces, en realidad es menos 1 sobre 5. Es menos un quinto. El 5 no podemos olvidarlo. Y su parte literal sería x a la 2. Entonces, el factor numérico es el número que está al frente. Y si es una fracción, es toda la fracción. Y la parte literal son las variables con su exponente. Esos son los elementos de un monomio.